Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es un nuevo video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. Vamos a seguir hablando aquí de la temática de prototipos en JavaScript y vamos a hablar en particular de lo que se denominan cadenas de prototipos en este lenguaje. Voy a explicar primero esta cuestión de forma conceptual y van a ver que conceptualmente es bastante sencillo y rápido de entender. Y luego vamos a ver cómo esto se manifiesta en la práctica en JavaScript. Y ustedes van a advertir que es bastante más engorroso en la práctica de lo que lo es en lo conceptual. En mi opinión personal, esto claramente indica que las decisiones de diseño que se tomaron al respecto no fueron ni las más felices ni las más elegantes. De hecho, es la forma en que JavaScript como lenguaje implementa este concepto de cadena de prototipos es uno de los aspectos más criticados que tiene el lenguaje. Y ya vamos a advertir por qué. Se mantiene así por una cuestión de compatibilidad y por eso sigue, implementado de la misma manera que ha sido implementado siempre. Primero describo conceptualmente la cuestión. Básicamente el prototipo de un objeto es un objeto que define el comportamiento por defecto de otro. Es decir, yo tengo un objeto que tiene otro objeto como prototipo y cuando yo invoco sobre el objeto con el que interactúo de manera directa un método, por ejemplo, o intento acceder a una propiedad, si esa propiedad o método no está definida en la instancia con la que me estoy comunicando de forma directa, básicamente el framework, el intérprete, lo que hace es buscar en el prototipo del objeto en cuestión la propiedad correspondiente o método correspondiente y acceder a esa propiedad o ejecutar ese método. Entonces, una especie de fallback donde termino cayendo cuando no se encuentra la definición correspondiente en el objeto con el que me comunico de manera directa. Ahora, observen que conceptualmente es totalmente válido pensar que este prototipo del objeto puede tener a su vez un prototipo, es decir, tengo el objeto, su prototipo y el prototipo del prototipo. Y que define, es un fallback del prototipo, es decir, define el comportamiento por defecto del prototipo de mi objeto original. Y así puedo extender la cadena indefinidamente o hasta un punto donde yo considere que ya no es práctico seguir extendiéndola. En ese punto tendré que al final de la cadena, el último objeto de la cadena, no tiene referencia a un prototipo, es decir, en JavaScript esto se traducirá en que apunta a null como el prototipo, digamos, este último prototipo dentro de la cadena de prototipos. Este concepto que, si ustedes lo piensan, es bastante sencillo, es un concepto recursivo, en JavaScript al implementarlo es un poco engorroso y es lo que vamos a ver aquí. En esta primera sección tengo definido una función constructora y extiendo el prototipo de esa función constructora. De la misma forma, esto es una copia del código del video anterior. Y aquí se ve, recuerden que cuando yo defino una función, automáticamente JavaScript, de esta manera, que no sea una raw function, automáticamente JavaScript le establece una propiedad que se llama prototype a una instancia creada implícitamente de esta manera, llamando a la función constructora object. Es decir, en este caso, los prototipos, el prototipo de las instancias creadas con persona, es un objeto creado con el constructor object. Vamos a ver esto, vamos a comprobar esto que yo le estoy diciendo, si es cierto o no, de la siguiente manera. Voy a hacer aquí un console log y vamos a preguntar si, recuerdan que yo tengo la función object.getPrototypeOf en ECMAScript 2015, la vamos a aprovechar aquí, donde puedo consultar cuál es el prototipo de un objeto dado. Vamos a consultar cuál es el prototipo de persona, es decir, de persona, el constructor, punto prototype. Este es el prototipo que se asocia a los objetos construidos con esta función constructora y vamos a ver cuál es el prototipo, vamos a ver cuál es el constructor. Recuerden que todo objeto en JavaScript tiene, construido digamos así, tiene constructor, bueno, todo objeto en JavaScript tiene una propiedad constructor que
apunta a la función que se utilizó para construir el objeto. Y vamos a preguntar si la función que se usó para construir el prototipo de persona, si fue object. A ver si esto es cierto. Voy a grabar, ejecutamos. Opa, no, estoy ejecutando. Vamos a comentar todo el código que tengo aquí abajo. Vamos a ejecutar, voy a limpiar, ejecutemos de vuelta. Y efectivamente, fíjense que es true. Efectivamente, el prototipo de persona es object. Y veamos cuál es el prototipo de object. Acá podría envolver esto, decir object, hacerlo de manera, digamos, así, de esta forma, get prototype of del prototype, pero para no ser tan engorrosa la invocación, ya sabemos que es object, vamos a preguntar cuál es el prototipo de object. Vamos a ver, consultar aquí, vamos a ver object.getPrototype of object.prototype. Vamos a ver object como función constructora tiene un prototipo asociado, quiere decir que los objetos que se construyan con esta función constructora van a tener el objeto apuntado por esta propiedad como prototipos. Y vamos a ver cuál es entonces el prototipo de este prototipo. Vamos a ver cuál es. Vamos a preguntar, vamos a escribirlo directamente. Fíjense que es null. Fíjense que allí llega al final de la cadena de prototipos. En JavaScript, el final de la cadena de prototipos comúnmente es precisamente una instancia de object, que es el último prototipo que tengo, y el prototipo de ese prototipo es null. Quiere decir que ahí termina la cadena de prototipos. Bien, vamos a ver cómo podemos usar nosotros cómo podemos establecer una cadena de prototipos en JavaScript. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí este objeto, esta función constructora persona, y la idea es hacer lo siguiente, hacer una analogía con lo que viene a ser el concepto de clases en otros lenguajes. Quiero hacer una función constructora empleado y se me ocurre hacer lo siguiente. Yo quiero que todos los empleados tengan la funcionalidad que yo defino en persona, la función constructora persona y en su prototipo, más otras propiedades más específicas, lo que haría haciendo una subclase en otros lenguajes de programación. Y voy a descomentar aquí, y aquí hago precisamente eso en una serie de pasos que paso a explicar. Primero estoy definiendo una función constructora empleado. Hasta aquí, no tiene ninguna relación con la función de constructora de más arriba. Ya vamos a ver esta invocación que hago aquí, vamos a ver, ya todavía no nos enfoquemos en el contenido de la función constructora, simplemente pensemos en la función constructora en sí. Yo aquí, fíjense que lo que voy a hacer es asignar al prototipo. Fíjense que no estoy, cuando creé la función constructora, definí la función constructora empleado, empleado.prototype, aquí tiene una instancia de object, es lo que vimos recién más arriba con persona. Sin embargo, yo no quiero que sean una instancia de object, lo que quiero que sean es instancia de un objeto que tengan como prototipo al prototipo de persona. Eso es lo que necesito, un objeto que necesito que el prototipo de empleado sea un objeto que tiene como prototipo al prototipo de persona para armar la cadena de prototipos. Aquí lo que hago es lo siguiente, digo que empleado.prototype, nada impide que yo asigne un objeto a esta propiedad, es perfectamente válido, podría haberlo extendido como hice aquí, pero aquí lo que quiero hacer es asignar un nuevo objeto. Y estoy usando una función create, la función object_create. La función object_create lo que hace es crear un objeto, un nuevo objeto, que tiene como prototipo lo que yo le paso aquí, el objeto que yo le paso aquí. Yo aquí básicamente estoy creando un objeto, esto es un nuevo objeto, cuyo prototipo es el mismo prototipo que tiene persona.
cuyo prototipo es el mismo prototipo que tiene persona. Y luego sí extiendo ese prototipo. Fíjense, nuevamente, el prototipo asociado a la función constructora empleado es un objeto que no es el prototipo de persona. No estoy haciendo esto, no estoy haciendo esto. No es el mismo prototipo que persona, sino que es un nuevo objeto que estoy creando aquí que tiene como prototipo a persona. Entonces tengo un objeto, este es un nuevo objeto, este es el prototipo de los empleados, y el prototipo de los empleados es el prototipo de las personas. Es el prototipo de personas. Suena confuso, pero es así. No hay una manera, lamentablemente, más sencilla de expresarlo. Y aquí estoy extendiendo ese objeto que acabo de crear aquí en esta sección, en esta línea de código. Digo que prototipo va a tener una propiedad mostrar. Ya voy a explicar esta propiedad mostrar. Y de hecho, fíjense que en el prototipo de persona yo ya definí una propiedad mostrar. Ya definí una propiedad mostrar. Aquí estoy definiendo otra nueva, digamos, en la cadena, más adelante en la cadena de prototipos, digamos, tengo otra función mostrar, una función que se llama, una propiedad que se llama de la misma manera que tiene como valor una función, es decir, un método mostrar. Ya vamos a discutir esta codificación, ya lo vamos a discutir. Bien, y luego, ¿qué es lo que sucede? La convención es que los prototipos, recuerdan, tienen una propiedad que se llama constructor. Y la convención es que la propiedad constructor del prototipo apunte a la función constructora correspondiente. ¿Qué sucede? Aquí el prototipo que yo creé con persona no tiene asociado como en la propiedad constructor a la función constructora de empleado. Va a tener a persona, no lo va a tener a empleado. Porque fíjense que en esta invocación que yo estoy pintando acá, nunca empleado no interviene en esta invocación. Se está creando un nuevo objeto que tiene como a persona y ese nuevo objeto va a tener asignado, eso lo hace el método create, va a tener asignado en su propiedad constructor al constructor de este prototipo, es decir, a persona. Al constructor asociado al prototipo que es persona. Pero yo no quiero eso, la convención es que apunte a empleado. Entonces es lo que estoy haciendo explícitamente aquí. Estoy diciendo que el prototipo de empleado, el constructor asociado al prototipo de empleado es empleado. Eso es para no violar esta convención y evitar posibles problemas. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la siguiente línea? Estoy construyendo un objeto empleado, un objeto que tiene como prototipo este objeto que creé aquí y que extendí con estas instrucciones de aquí. Hay una sobrecarga, hay una posibilidad que también puedo usar aquí en Object Create, no la vamos a ver todavía porque va a ser demasiado confuso, no quiero agregar tampoco tanta información en un solo video. Pero hay otra alternativa de extender aquí directamente en esta llamada el objeto que estoy creando. No lo vamos a explicar aquí todavía. Bien, pero vuelvo a lo mismo. Vuelvo al punto, mejor dicho. Creo una instancia de empleado. Automáticamente al llamar new, recuerden, JavaScript está creando una instancia que tiene establecida como prototipo el prototipo asociado a empleado, que es lo que asigno en esta instrucción. Eso es lo que está haciendo automáticamente. Y ese prototipo tiene a esta función constructora empleada ya establecida como constructora. Y estoy invocando efectivamente esta función de aquí. Estoy invocando al constructor, que ya vamos a analizar. Le paso un objeto, fíjense, que lo que le paso aquí es nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, y aquí agrego la especificación de un salario. Que ya vamos a utilizar desde aquí dentro, ya lo explico. Eso es la única diferencia, es decir, un empleado tiene, además de lo que tiene una persona, yo pretendo que tenga además un salario especificado. Es todo lo que estoy haciendo. Aquí estoy invocando mostrar, ya vamos a ejecutar esta instrucción. Cuando se está invocando a empleado, fíjense lo que sucede aquí. Yo lo que quiero es inicializar la instancia. Yo podría básicamente copiar y pegar este código. Yo podría decir, bueno, ok, lo que voy a hacer es, voy a comentar esto, podría hacer lo siguiente, es decir,
dis.nombre igual a esto, es decir, copié y pegué, hago lo mismo que arriba y además agrego un salario. Ahora yo digo, no quiero hacer esto no es elegante. Si yo cambio la lógica del constructor de aquí, quiero usar esa nueva lógica, no quiero copiarla y pegarla a este constructor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo necesito es invocar a esta función. Pero, ¿qué sucede? No la quiero invocar con new, no quiero crear una nueva instancia, no quiero hacer new persona, no quiero hacer eso, sino que quiero invocar a la función y que dis en esta función, al invocar a esta función, sea el mismo dis que tengo aquí. Eso es lo que necesito. ¿Cómo logro eso? Las funciones tienen, entre otros métodos disponibles, una función, un método, mejor dicho, que se llama call. Ese call me permite invocar a la función, es decir, cualquier función creada de esta manera, salvo las arrow functions, tienen un método call, que al que como primer parámetro le paso cuál es el objeto que quiero que se reciba en el parámetro dis de la función. En este caso es el dis de este mismo dis, quiero que sea dis aquí. Entonces estoy pasando ese mismo dis. Es decir, aquí estoy indicando que se invoque a la función persona y que el parámetro dis, ese parámetro especial que nosotros nunca pasábamos explícitamente, aquí lo estamos pasando explícitamente. Y estamos indicando qué valor queremos que tenga dis aquí. Y precisamente en este caso queremos que lo que es aquí dis, queremos que también sea aquí dis, entonces pasamos este dis. Y aquí paso los parámetros que quiero que esta función pase. Si esta función tuviera 3 parámetros o más parámetros, los pasaría aquí. Aquí puedo pasar todos los parámetros que yo quiera. En este caso quiero pasar solamente esto. Hay otra variante para invocar a funciones parecida que se llama apply. Ya vamos a hablar en todo caso del apply en otro video. Aquí nos sirve el call, es de hecho quizás lo más adecuado invocar a call. Bien, vamos a estar invocando esto, se va a estar ejecutando el código de esta función, se van a inicializar las propiedades del dis que pasé aquí, y luego digo dis salario igual a lo que me pasaron como salario especificado aquí en este objeto. Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Fíjense aquí, bueno, fíjense, de hecho lo que voy a hacer quizás es lo siguiente para mostrar esto. Voy a hacer console.log, por ejemplo, un empleado.nombre, supongamos esto, para mostrar una de las propiedades disponibles. Epa. Ahí grabamos, vamos a ejecutar, y fíjense que efectivamente se estableció Juan en esta línea de código de aquí. Eso es lo que se... Lo mismo pasaría con apellido, fecha de nacimiento, domicilio, etc. Veríamos lo mismo. También vamos a ver que tiene efectivamente una propiedad domicilio, con solo un empleado, domicilio, disculpe, salario. Vamos a ejecutar. Y efectivamente estoy accediendo a la propiedad salario. ¿Qué sucedió aquí? Cuando yo llamé a nombre, nombre se encontró directamente en el empleado. Se encontró directamente en el empleado porque, aunque yo haya hecho esta llamada aquí arriba, este dis, recuerden, es el que recibí aquí, que es directamente la instancia. Entonces, en la instancia, de manera directa, se estableció la propiedad nombre. No tiene que buscarlo en la cadena de prototipos. Es decir, en cada instancia va a estar definido de forma directa cada una de estas propiedades. Veamos la definición de mostrar que tengo aquí. Aquí estoy extendiendo el prototipo que creé para empleado con una función mostrar. Mostrar, la misma función que definí acá arriba. Es decir, una función que en este caso le hace sombra, le va a hacer sombra en la cadena de prototipos a la función definida en el prototipo de persona. En este caso, fíjense lo que estoy haciendo. Yo quiero utilizar la funcionalidad que escribí en el prototipo de persona para mostrar, esto aquí voy a quizás a achicar esto de aquí para no estar yendo tan ahí, para que se vean a la vez.
quiero invocar a esta funcionalidad de aquí, quiero invocar a mostrar, y hacer más cosas que la que hace mostrar. Por ejemplo, quiero que en la consola se escriba todo lo que escribe la función mostrar definida aquí, y además quiero escribir el salario. Eso es lo que quiero hacer. ¿Y cómo lo llamo? Utilizo la misma técnica de usar el método call. Yo acá hago referencia a persona, al prototipo de persona, la función mostrar definida en ese prototipo, que es lo que hice aquí, voy a invocarla, pero quiero que this sea el this que recibo aquí. Cuando se haga un empleado por una instancia, un empleado, punto, mostrar, como lo que está en la parte izquierda, es decir, el objeto, la instancia, se va a pasar al this de esta función de aquí. Ese this va a apuntar al empleado, en definitiva, para el cual estoy invocando al método, y quiero que ese mismo empleado que recibo acá con this sea el this en esta función a la que voy a invocar. Y es por eso que estoy haciendo este call. Como esta función no recibe parámetros, no paso ninguna otra cosa, no paso otros parámetros que no sea simplemente el this. Y veamos qué es lo que sucede efectivamente aquí. Voy a descomentar, elimino esto para que no nos confunda. Y efectivamente, fíjense que se está invocando esta función de aquí y luego se está ejecutando el resto de las instrucciones y estoy mostrando lo mismo, más el salario. Eso es lo que está efectivamente pasando. Supongamos que voy a mostrar lo siguiente, vamos a comentar esto, y supongamos que yo hago console log a un empleado punto toString. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder aquí? Fíjense que primero vamos a pensar la mecánica. Un empleado toString, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar, el engine va a buscar si en un empleado, en esta instancia, en este objeto, existe una propiedad que se llame toString. Lo va a buscar y no va a estar, porque ni aquí se estableció un toString, ni aquí en este constructor de aquí. No hay un toString directamente en la instancia. Entonces dice, bueno, ok, lo voy a buscar en el prototipo de un empleado. ¿Cuál es el prototipo? El prototipo que se estableció al crear new, que es el asociado a la función constructor empleado. Es básicamente este objeto que construí aquí, y aquí a este objeto no le puse ninguna instrucción toString. No va a encontrar, disculpen, una propiedad toString, no va a encontrar una propiedad toString en el prototipo de empleado, no lo va a encontrar. Entonces dice, bueno, ok, este prototipo de aquí, ¿tiene un prototipo? Sí, el prototipo de este prototipo es este que especifique aquí en el create. Dice, ok, voy a buscar en ese prototipo, en ese objeto, voy a buscar si hay una función toString. Va a venir y efectivamente yo aquí a ese prototipo le asigné una función toString. Y ahí lo va a encontrar. Y ahí efectivamente va a invocar a esta función toString pasándole como this lo que está al lado izquierdo del punto, que es lo referenciado por la constante un empleado. Y allí efectivamente vamos a invocar a la función toString, this, a esa instancia y se va a mostrar el nombre y apellido. Fíjense que vamos a corroborar a ver si esta predicción es cierta y efectivamente es así. Es realmente, lleva un tiempo asimilar esto realmente en la práctica en JavaScript. No es, como les comentaba, JavaScript en el lenguaje más, no tiene las decisiones de diseño más elegantes al respecto. No es conceptual, por suerte no es conceptualmente complejo, pero les va a llevar una cierta práctica. No se preocupen si no lo entienden en un 100% digamos, de entrada, al principio. Vamos a estar, en definitiva, cayendo sobre esta cuestión de la cadena de prototipos en los sucesivos ejemplos y siempre que hablemos de programación de objetos en JavaScript, con lo cual vamos a tener muchas oportunidades y ustedes mismos van a tener muchas oportunidades de poner esto en práctica. Vamos a seguir avanzando con nuestras cuestiones en los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video.